Hemos vivido pared con nuestros vecinos por décadas y aún así creemos conocerlos hasta que nosotros los dejamos entrar o ellos nos dejan entrar en sus vidas. Esta noche te traigo un combo de relatos de terror al respecto. Si ya estás en un sitio cómodo, con las luces apagadas y con alguna botana o una bebida para acompañar los relatos, que venga la oscuridad. Te recomiendo conocer lo más que puedas a una persona antes de irte a vivir con ella. Yo solía dormir en completo silencio. Cuando me casé, mi esposa no podía conciliar el sueño sin tener la televisión encendida. Me tocó a mí adaptarme a ella. En la actualidad yo tampoco puedo quedarme dormido si no está reproduciéndose algún programa de comedia en el fondo. Era como la 1 de la mañana. Lo supe en cuanto abrí los ojos. Tenemos programado el televisor para que se apague automáticamente a las 2 a.m. Corrí las cortinas y me asomé. En la calle había una mujer y una niña. Todavía no me habían visto. Abrí la ventana, el ruido hizo que ambas miraran hacia arriba. Era una vecina de la cuadra y su hija. Vivían en la esquina, en una casa azul que tiene un pino en el patio, un árbol tan grande que ya agrietó la barda y está rompiendo la banqueta. Mi esposa se había levantado ya. Se asomó por la ventana y les preguntó que qué podía ser tan importante para despertarnos a esa hora. Ella se pone de muy mal humor cuando la despiertan. La vecina dijo que como vio la televisión encendida, pensó que estábamos despiertos. Pidió una disculpa antes de continuar. Necesitaba ayuda. Nos dijo que no tenía a nadie a quien acudir y que le urgía que alguien fuera a ver lo que estaba haciendo su esposo. Todavía no sabíamos qué estaba pasando, pero mi esposa es muy solidaria con otras mujeres y en menos de 5 minutos ya le estaba quitando la doble llave al portón para ir a ver. Fuimos los dos juntos. El tipo estaba mal, pero mal como nunca había visto a una persona. Tengo videos de él, pero siento que compartirlos sería una grave falta de respeto para la esposa. Cuando entramos a la recámara, lo vimos sentado en el borde de la cama. Inmediatamente se levantó. ¿Has visto cómo se mueven los juguetes de madera o esos maniquíes articulados? Así se movía él, no se movía con fluidez, cada espasmo era aterrador. Primero se le tensaron las rodillas y éstas elevaron la parte superior del cuerpo. El torso quedó horizontal un momento, pero luego se enderezó. La cabeza se puso en su sitio al final, pero con un movimiento tan brusco que parecía que el cuerpo iba a romperse. Noté que no parpadeaba. Sus ojos parecían 2 canicas puestas sobre la carne, fijas en el vacío, cubiertas por una película opaca de sequedad. El tipo estaba en coma o algo parecido. La mente no estaba presente, aunque el cuerpo tenía autonomía y se movía sin orden, sin control. Operaba con funciones automáticas desfasadas. Yo pensaba que lo que estaba viendo ya era aterrador de por sí. Inesperadamente, un espasmo violento lo sacudió, como si un cable de alta tensión le tocara la columna. Se tiró al suelo sin meter las manos,
lanzando todo el peso muerto de su cuerpo como un saco de cemento. Se levantaba, se azotaba contra la pared y de nuevo contra el suelo, una y otra vez. Se escuchaba el impacto seco de su cráneo contra el piso de loseta. Cada vez que lo hacía, yo miraba para otro lado, pero él no mostraba ni rastro de dolor. No había quejidos, no hacía muecas de sufrimiento. El cuerpo descansaba unos segundos y luego volvía a desarticularse, a tirarse al suelo, a untarse en la pared, confinado en ese espacio, moviéndose sin ser controlado por nadie. Mi esposa se había quedado en la sala con la niña. Cuando la vecina me mostró suficiente, me llevó de vuelta abajo. Su desesperación llenaba la casa. Nos sentamos al comedor, esa mesa donde seguramente habían cenado los tres como una familia normal miles de veces. Intentamos pensar en soluciones, pero ¿qué le dices a alguien en ese estado? Mientras la mujer llamaba a emergencias con la voz quebrada, la niña, que no había dejado de mirar hacia el rincón, señaló algo en el librero. Me levanté. Ahí, entre los libros y los adornos, había una piedra. Lucía como un pedazo de roca ígnea, algo que hubiera expulsado un volcán. Al poner atención, noté que emitía un zumbido sordo. Una frecuencia baja que más que escucharse se sentía en los dientes. Al acercar la mano, noté que vibraba, irradiaba alguna clase de energía. «No toques nada». El grito de la mujer me hizo saltar. Mi esposa se levantó también y como era evidente que ya nada teníamos que hacer ahí, nos condujimos solos hacia la salida. Nos fuimos discutiendo sobre la situación. Mi esposa se puso a llorar porque imagínate que esos fuéramos nosotros. Pero, ¿qué habrá consumido? ¿Qué le pasó? ¿Viste cómo me regañó porque estaba viendo el librero? Mi esposa me pidió que le tuviera un poco de comprensión. No podíamos ni imaginar por lo que ella estaba pasando y que seguramente le dolía que la niña lo estuviera viendo y viviendo. Nos subimos a acostar, pero no podíamos dormir ni con la televisión encendida. Yo tenía en la mente aún el sonido que hizo la cabeza de ese sujeto al azotarse en el suelo. Tampoco podía dejar de pensar que ese hombre era alguien común, un tipo como yo, que de pronto se había convertido en un objeto descompuesto. A las 4 de la mañana, el timbre nos volvió a despertar. Mi esposa, envuelta en su bata, bajó sin decir palabra. En la puerta, la vecina se veía el doble de desesperada que horas atrás. Tenía las manos manchadas de sangre y costras secas en la ropa. Lo primero que nos dijo fue que la ambulancia se negó a llevarse a su esposo. No quisieron ni revisarlo. Sugirieron que pidiera un servicio privado, psiquiátrico. Voy a tener que moverlo yo, hacerme cargo. Por favor, quédense con la niña, no deja de llorar. No entiende qué le está pasando a su papá. Nadie entendía nada, honestamente. Le dije a la mujer que yo los llevaba. A como me estaba imaginando el asunto, supuse que no podía esperar más. Saqué la camioneta de la cochera, manejé hasta la esquina y me estacioné justo afuera de su casa, bajo la sombra del pino. Mientras caminábamos hacia la entrada, le pregunté qué estaba pasando realmente,
¿Por qué la sangre? ¿Por qué la cara tan desesperada? La mujer me dijo que el tipo se estaba haciendo más daño que nunca. Entramos y la escena que nos recibió fue una pesadilla de la que no voy a poder despertar jamás. El tipo ya estaba muerto, no llegamos a tiempo, pero la manera en que lo encontramos. Estaba tirado en el suelo, tenía la piel de la cara arrancada, también la del cuello y hasta los hombros. Se la había quitado con sus propias manos con una precisión escalofriante. Parecía como si supiera exactamente por dónde cortar, jalar, arrancar. Estaba frente a un espejo y el espejo estaba roto. ¿Se habría visto en él? Debió morir de un ataque al corazón. En cuanto nos dimos cuenta de que ya no se movía, la mujer soltó un suspiro de alivio que me heló la sangre. Acto seguido se desmayó ahí mismo. A las 5 de la mañana llegó una camioneta blanca del servicio forense y se llevaron lo que quedaba del esposo de la vecina. Regresé a mi casa al despuntar el alba. En la sala encontré a mi esposa y a la niña. Se habían quedado dormidas frente al televisor encendido. Ese día me fui a trabajar así, todo desvelado. Mi esposa pudo pedir el día y se quedó cuidando a la niña hasta como las 3 de la tarde. Cuando volví del trabajo la encontré dormida, pero en cuanto sintió que llegué, se levantó de un salto, agitada. Me dijo que tenía que contarme algo que le había dicho la niña mientras estaban solas. Dice que eso le pasó a su papá por el meteorito. ¿Cuál meteorito?, le pregunté sin entender nada. ¿Te acuerdas que la vecina te gritó que no tocaras nada del librero? ¿Viste una piedra ahí? No. Bueno, la niña dice que ese era un meteorito. La conversación con mi esposa me dejó helado. Resulta que la piedra había estado con la familia desde siempre. Su bisabuelo de la niña encontró la roca en el rancho hace décadas, después de verla caer del cielo como una bola de fuego que retumbó en todo el valle. En el rancho la tenían como una curiosidad, pero fuera de eso, a final de cuentas era otra piedra más. Basura que vino del espacio y que terminó en esa casa azul de la esquina, olvidada en un librero junto a fotos familiares y libros viejos. Nadie le prestaba atención, era parte de la decoración, hasta una tarde antes. La niña le contó a mi esposa que su papá tenía una de esas plumas láser que venden en los tianguis. Un juguete prácticamente desechable e inofensivo que proyecta un punto rojo. Por pura casualidad le apuntó a la piedra. En cuanto la luz del láser tocó la superficie porosa del meteorito, la piedra despertó. Empezó a zumbar, a emitir esa vibración que yo mismo sentí. El papá de la chamaca, intrigado por la reacción, cometió el error fatal de agarrarla con las manos para investigarla. La niña dice que en cuanto la tocó, se le pusieron los ojos en blanco. Parecía en un inicio como si se estuviera electrocutando. Que soltó la piedra, pero que lo que estaba con la piedra no lo soltó a él. Ahí empezó la disociación. La piedra, excitada por el láser, descargó algo en su sistema nervioso y la mente del sujeto fue borrada o empujada a un rincón oscuro. El cuerpo quedó a merced de una voluntad externa.
Tal vez por eso se movía como un maniquí de madera, por eso sus sentidos estaban apagados. El sujeto estaba muerto desde antes, solo que su sistema motor estaba siendo operado por esa cosa en el librero. Me quedé mirando el televisor encendido por varios minutos, sintiendo un vacío en el estómago. Pensé en el grito de la vecina cuando estuve a punto de tocar el meteorito. Uf, de la que me salvé. Vivo en Tizayuca desde los 12 años. Acá construyeron su casa mis papás. La comenzaron pequeña y poco a poco la fueron haciendo más grande. La mitad del terreno es un patio. Una parte de este patio tiene vista a la casa de nuestro vecino. Siempre lo tuvo. Lo único que dividía los terrenos era una cerca de alambre. Entre ellos y nosotros nunca hubo problemas. Eran personas muy respetuosas. Y creo que puedo decir lo mismo de mi familia. Hasta un domingo de hace 7 años. Salí al jardín. Algo estaba raro. Ya tenía rato que no escuchaba ni veía a los perros. Son un labrador y un boxer, se la viven en el jardín. Se tienden por horas en el pasto, se suben a la hamaca, se echan bajo la sombra de un eucalipto. No estaban. Los busqué en el patio donde tendemos la ropa y tampoco. Cuando pasé por un lado de la alambrada, los vi en la casa del vecino. Les iba a gritar, pero vi que el señor estaba jugando con ellos. Él estaba dentro de la casa, no lo alcanzaba a ver, pero les estaba aventando la pelota y de vez en cuando les lanzaba unos pedazos de carne. Trozos grandes, medio pálidos. Me dio un escalofrío ver cómo Max se lo tragaba sin masticar, como si tuviera mucha hambre. Me puse a buscar el hueco por donde se habrían podido pasar del otro lado. Encontré una parte de la cerca parcialmente destruida y un hueco que los perros cavaron. Regresé a la casa y volví a mis pendientes. Más tarde le pedí a mi hija que me avisara en cuanto fuera a darles de comer. Necesitaba que los perros estuvieran distraídos y de este lado de la cerca. Cuando escuché el sonido de sus fauces devorando la comida, salí al fondo del jardín con las herramientas. Me puse a arreglar la cerca, con prisa y con frustración. Devolví la tierra para tapar el agujero y, usando un par de pinzas, tensé el alambre haciendo lo mejor que pude para que no se volvieran a pasar. Sabía que era un remedio temporal, apenas un parche, pero me daría tiempo para pensar en una solución definitiva. 3 días después, el silencio en el patio me alarmó otra vez. Otra vez los perros habían desaparecido. Ya no tuve que buscarlos, sabía perfectamente dónde estaban. Fui directo al fondo del terreno y encontré la cerca divisoria dañada nuevamente. En esta ocasión no se habían limitado a cavar un agujero para pasarse. Estaban en el jardín del vecino, trabajando con una urgencia extraña en un agujero profundo. Con las patas buscaban algo enterrado con desesperación. Levanté la malla ciclónica a la fuerza y me los traje a tirones de los collares. Estaban muy agitados, por un largo rato no dejaron de jadear.
Los amarré al eucalipto y mientras regresaba la tierra al agujero y reparaba la malla, no podía dejar de pensar en mi padre. Él jamás hubiera permitido que hiciera menos que eso. Su código siempre incluyó el trabajo bien hecho y la decencia de pedir perdón al vecino por las molestias. Fui a tocar la puerta del vecino cuando terminé la reparación. Lo hice desde la calle rodeando la propiedad, no desde el patio interior. Supuse que no había nadie. En todo el tiempo que pasé trabajando pegado a su jardín, no se escuchó ni un solo ruido. Ni la televisión encendida, muebles, una silla arrastrándose. La sorpresa que se iba a llevar cuando viera su jardín al regresar a casa. Al día siguiente volví. Quería avisarle formalmente que iba a levantar una cerca a prueba de mis perros para que ya no tuviera que lidiar con ellos. Toqué varias veces, nadie abrió, pero supe que había alguien adentro. La puerta tenía un vidrio biselado que deformaba la visión hacia el interior. La luz que entraba por las ventanas traseras se proyectaba sobre ese cristal. Mientras esperaba, vi cómo esa luz temblaba. Una sombra pasó de un lado a otro de la sala, cortando el reflejo. Luego otra vez, alguien estaba ahí dentro, moviéndose de un extremo a otro, pero sin la intención de acercarse a la puerta, ignorándome a propósito. En la noche nos despertó un ruido metálico, un golpe que no supe identificar cuando me levanté, y de dicho sonido solo quedaba la vibración en la casa. Mi esposa se quiso levantar, pero le puse la mano en el hombro y le dije que se quedara acostada. A mi hija, que ya estaba asomándose por su puerta, también le ordené que se metiera a su cuarto. No eran los perros, de eso estaba seguro. Max y Villano dormían en sus transportadoras adentro de la casa, así que el escándalo venía de fuera. Bajé las escaleras a oscuras. Los vi en la sala, estaban despiertos, totalmente alertas y babeando, con los ojos clavados en el ventanal que da al jardín. Subí a la azotea para tener mejor vista y me asomé hacia el terreno de al lado. Era el vecino. Estaba agachado, abriendo con unas pinzas el agujero en la cerca que yo había reparado varias veces. Me quedé desconcertado. ¿Qué ganaba con eso? Pensé que a lo mejor quería provocarnos problemas, hacer que pareciera que mis perros le estaban destruyendo su propiedad para luego reclamarnos. Se lo conté a mi esposa y ella, más tranquila, me dio una explicación que en ese momento sonó lógica. Me dijo que a lo mejor el señor les tenía aprecio y le gustaba que los perros se pasaran a jugar con él. Ella misma, mientras lavaba la ropa el otro día, los había escuchado corretear y jugar con el señor. Al día siguiente, en cuanto los solté, Max y Villano salieron disparados. No se detuvieron a oler nada, se fueron directo a la malla de alambre y cruzaron al otro lado sin ningún obstáculo. Me asomé un momento y los vi saltando, como si de verdad estuvieran jugando con alguien que yo no alcanzaba a ver bien desde mi ángulo. Parecía que mi esposa tenía razón. Antes de meterme al taller, le pedí a Jimena que les echara un ojo de vez en cuando. Como a las 2 horas fue mi hija a buscarme preocupada. Me dijo que el señor les había dado de comer algo y que después se puso a arreglar la reja, cerrándola por completo. Los perros se habían quedado del otro lado,
en el jardín del vecino. Y están cavando como locos, me dijo Jimena con la cara pálida. Dejé las herramientas y corrí a ver. Tenían rato dándole, de eso no había duda. Ya ni siquiera alcanzaba a verles el lomo ni las cabezas, solo se veía el montón de tierra fresca saltando hacia afuera, como si fueran pequeños trascabos. Les gritaba por sus nombres, silbaba, golpeaba el enrejado, pero no me hacían caso. No era la primera vez que me ignoraban, tenían a veces voluntad propia. Esta vez parecía como si estuvieran sordos o hipnotizados. Estaban entregados por completo a esa tarea frenética de sacar tierra. Ya iba yo a levantar la reja a la fuerza para meterme por ellos, cuando se me ocurrió mirar hacia el segundo piso de la casa. El vecino estaba ahí, asomado por la ventana. Me estaba viendo fijamente, pero no tenía esa expresión de molestia que esperas de alguien que tiene a 2 perros destruyéndole el jardín. Estaba serio, sereno si se puede decir. Levantó las manos y me hizo una seña, un gesto que pude interpretar como que me estaba pidiendo que no hiciera lo que estaba a punto de hacer. Que por favor dejara a los perros seguir cavando. En ese instante me cayó el 20. Sentí un vacío en el estómago y un frío que me recorrió toda la espalda. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento entendí exactamente qué era lo que estaba pasando y por qué los perros se comportaban así. A las 6 de la mañana del día siguiente, la calle ya estaba llena de patrullas. Entraron primero unos oficiales, pero en cuanto se asomaron al agujero, pidieron de inmediato la asistencia de la fiscalía y de los peritos. El vecino llevaba 2 meses ahí, enterrado en ese agujero que Max y Villano terminaron de excavar. Murió de una manera violenta. Alguien le había hecho un daño terrible y nadie en la cuadra se había enterado de que fue enterrado en su jardín. No tenía familia cercana, nadie lo buscaba, nadie había preguntado por él. A quien cometió el crimen lo agarraron como a los 6 meses, según nos enteramos después por los chismes de la colonia. Max y Villano fueron los héroes de esta historia. Gracias por quedarte hasta el final. Si estas historias te despertaron alguna inquietud o recuerdos, cuéntame en los comentarios, me interesa leerte. Comparte este video con alguien que también disfrute de este tipo de relatos y si quieres más, ya sabes qué hacer. Like, suscríbete y comparte. La frase de este combo de historias es: la vecinita tiene un gato. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.